Hola, bienvenidos. Mi nombre es Lucía de los Santos. Hoy vamos a discutir con Inés Sáenz, Lidice Ramos y Coral Aguirre el libro de Marta Lamas, Acoso, denuncia legítima o victimización, y los invitamos a escucharnos. Hoy tenemos el gusto de contar en Levadura TV con Lidice Ramos, coordinadora del Centro Universitario de Estudios de Género de la UNI, Inés Sáenz, escritora y académica del TEC, y con Coral Aguirre, escritora y académica de la UNI. Como invitadas para hablar sobre el libro de Marta Lamas, Acoso, denuncia legítima o victimización, publicado por el Fondo de Cultura Económica. En este libro, la doctora Lamas, destacada antropóloga, académica y feminista, nominada al Premio Nobel de la Paz, se centra en la categoría y el discurso del acoso, tal cual el título refiere, y nos presenta una revisión histórica y política de la lucha y los logros del movimiento y la teoría feminista en contra de la violencia sexual, paralela a la lucha a favor de la libertad sexual. Este libro responde a un clima cultural de fuertes cambios y complejidades sociales y políticas, en un año particularmente activo para la lucha feminista, desde la alerta de violencia de género en México hasta el mito en Estados Unidos. Lamas ofrece, parece más bien hacer una pausa para tomar distancia y hacer una muy necesaria labor de sensibilización, invitándonos a la crítica y al cuestionamiento, revisando los juegos de poder, las relaciones entre los géneros, la violencia, la sexualidad y las sociedades que idealizamos. Para mí, un libro muy oportuno y pertinente. ¿A ustedes qué tal? ¿Qué les pareció el libro? ¿Me preguntas a mí? ¿Va, Coral? Bueno, a mí me causó un gran alivio, porque yo me sentía excluida del orden feminista, digamos, en el sentido que había acciones, agresiones, radicalizaciones que yo nunca he compartido. Me acuerdo que uno de los grandes alivios antes de lo de Marta Lamas fue cuando Tununa Mercado, una gran escritora argentina, señala que ella se siente muy mal porque las feministas la atacan cuando ella se siente profundamente feminista. Eso me alivió un tanto y lo de Marta Lamas completó, digamos, esta especie de, bueno, no soy tan un bicho raro, soy mujer, por lo tanto creo que como mujeres siento que somos feministas al pie, ¿no? de primera instancia, cuando tenemos una relación crítica con la realidad, naturalmente. Sin embargo, fíjate tú, Lu, acá dice denuncia legítima o victimización. Eso lo vi después que terminé de leer el libro. Denuncia legítima o victimización. Y creo que también hay que poner en el tapete una relación crítica con esta pregunta, porque esta pregunta implica, o me parece a mí, no necesariamente en el contenido del libro, que es muy, muy preciso, ella intenta ser muy objetiva, pero en este último día, cuando volví a agarrar el libro, dije denuncia legítima o victimización. Y ahí sí me produce una relación crítica. ¿Por qué? Porque no se trata de denuncia legítima o victimización. Creo que ambas instancias pertenecen al tema que estamos tratando, es decir, al acoso. Hay denuncias que son legítimas y victimización que nos avergüenzan a todos y a todas. Entonces, creo que habría que cuidadosamente observar qué cosas en nosotras, en cada una de nosotras, produce este goce del encuentro con la filósofa, y también tener en cuenta que somos cada una de nosotras diversas y por lo tanto nuestra experiencia y nuestro modo de construir y de caminar en este mundo, en esta historia de cada una, nos da elementos de juicio que no necesariamente son exactamente todo lo que señala Marta Lamas aquí. Aquí me gustaría señalar que sí me parece que hay instancias como el neoliberalismo, que ella toma como punto de vista respecto de ciertos actos supuestamente
muy nefastos o muy agresivos o muy apasionados por parte de las feministas radicales, que me parecen que es interesante tener en cuenta la cuestión política, ¿no? Claro. Política en términos precisos. Claro. Fíjate que a mí, por ejemplo, cuando te refieres al título, acoso legítimo o victimización, se me hace muy localizado en México. Porque como que el título está para el momento que pasa ahorita. Entonces, a mí en especial, bueno, yo tengo un especial afecto a Marta, y a mí lo que siempre me ha gustado en su trabajo es que ella es una feminista muy académica. Y entonces y coloca a la academia cuando debe ponerse en el punto entre lo que es el movimiento político y lo que es así un poco esta idea que se está manejando en el movimiento político de si es victimización o es realmente una denuncia legítima. Porque los movimientos sociales de mujeres y las feministas en particular, como que ella va a la vanguardia, siempre colocando, en el caso mexicano, cuando ella abre una página de un texto o hace un artículo, siempre va a causar polémica. Entonces eso es lo que me gusta mucho, porque al ser ella para mí es una feminista académica, ¿no? Como antropóloga siempre busca el momento en el que le parece que el movimiento social o está cayendo en un desfiladero o le falta, como dice ella, párense, para que no se caigan. Y en el caso mexicano, la claridad está en eso, en que nosotros hemos avanzado mucho como movimiento feminista, pero siempre reclamando muchas leyes, ¿sí? Entonces hemos ido cayendo en una costumbre que no es mexicana, que es americana, ¿no? Y entonces, esto es una cosa que viene dándose hace como unos 20 años, ya se empezaba a plantear, no por el lado del acoso, sino por el lado de qué tan útil era el seguir hablando de estudios de género y no de estudios feministas. Porque nosotros empezamos a plantearnos que ya los organismos internacionales habían tomado mucho el concepto de género, que en algún momento fue útil. Por ejemplo, nosotras mismas, yo, Liz Ramos, creé un centro de estudios de género, porque pensábamos que en ese momento, hace 20 años, no era muy bien oída la palabra feminismo. ¿Sí? Pero queríamos trabajar los temas no solamente como temas de mujeres, como agregados, las mujeres agregadas al desarrollo, sino las mujeres construyendo desarrollo, construyendo cultura. Entonces aceptamos, ahí caímos en el juego del momento político, en el que no era correcta la palabra feminismo, ¿sí? Y aceptamos ponerle género. Pero ahora aparece dentro de las discusiones de la propuesta feminista que se está viendo el acoso, y realmente una cosa que a mí coincido totalmente con ella, cuando dice, ¿qué buscábamos nosotros? Mejores relaciones entre hombres y mujeres. ¿Sí? Un reconocimiento hacia la participación de hombres y mujeres en la política, de la participación de hombres y mujeres en la economía. No queríamos pelearnos con los varones. Queríamos estar en igualdad y en libertad de circunstancias que ellos. Y al caer en un proceso muy legislativo, pues estamos castigando lo mismo que queríamos construir, ¿no? Claro. Sí. Claro. Sí. Bueno, justamente a mí también, bueno, coincido con ustedes, en principio porque nos hacía falta un libro así. Pareciera que la palabra acoso es un saco al que le cabe todo, ¿verdad? Entonces ella al menos intenta definirlo y nos ayuda también a entender que hay feminismos y que no hay un feminismo como si fuera un monolito, sino diferentes aproximaciones al tema de las mujeres, a la cuestión de las mujeres y los hombres, las masculinidades como constructos. Creo que eso es importante porque justo lo que hace ella es poner a debate ideas entre las mismas feministas. Correcto. Y eso me parece sumamente importante porque lo que yo percibo hoy es que la opinión pública parece reducir estas luchas con una cuestión de agresividad que no es así. Y por otra parte también creo que algo que me gusta poner en la mesa es, bueno, nos invita al debate. De hecho, pues estamos aquí justamente invitados por este libro que nos sugiere muchas cosas.
A mí, algo que en lo personal me interesa del libro también y discutirlo es cuando habla del giro punitivo, es decir, lo que tú decías, dice, o sea, ¿qué queremos? Lo que queremos es una vida de libertad donde podamos, hombres y mujeres, vivir en libertad y en ejercicio pleno de nuestros derechos. Y pareciera que cada vez estamos más restringidas y más restringidos sin entender qué es lo que nos está sucediendo, ¿no? Muy bien. Sí, la verdad es que van muy atinadas. Yo creo que vamos a ir revisando cada uno de estos puntos que van mencionando, irlos abordando un poquito más a detalle. Antes de adentrarme justo a qué legislaciones vamos a querer y qué posturas queremos tomar, quisiera yo repasar con ustedes las críticas que ha recibido el libro y Marta a propósito de este libro este año. Yo rescato de las críticas que he revisado dos temas, y bueno, los pongo en la mesa igual para revisar. Una de las críticas yo creo que más contundentes y que rebotaba mucho en las feministas jóvenes era esta respuesta de que Marta, al escribir este libro, que justo a mí me parece ante todo pertinente y oportuno, pareciera en el discurso de las feministas quizá más radicales o quizá, no sé, de ciertas feministas, como una especie de legitimación de la violencia. O sea, ellas argumentaban que al Marta escribir esto se estaba legitimando la violencia, incluso llegaban por ahí chismes de que el libro se estaba usando como para deslegitimar denuncias de acoso por jueces, ¿no? Cosa que hasta ahorita la verdad es que no creo que sea cierta, pero bueno, esa es una de las críticas, o sea que al bajarle, al pedirnos, a ver, deténganse a revisar y a criticar, estamos diciendo no es tan importante o algo así. Y por otro lado, otra de las críticas iba más en función de esta postura, el concepto filosófico en el cual ella trabaja, que es la americanización de la modernidad, y a propósito de explicarlo como la americanización del feminismo en México, responden con críticas respecto a quizá un entendimiento reduccionista, pues en México y en Latinoamérica existen suficientes factores específicos, regionales y locales que también están influyendo, es decir, no podemos decir que todo el feminismo mexicano es americano, ¿no? O sea, a México le corresponde las muertas de Juárez, a México le corresponde unos índices de violencia tremendos que no son propios de los americanos y que no es tal cual una copia del discurso. Estas son las dos críticas que yo rescato, pero bueno, igual ver sus opiniones y críticas que ustedes quizá también tengan. Mira, yo coincido totalmente con la americanización y te voy a decir en qué sentido. Los movimientos sociales en este momento hemos caído en separar lo cultural, lo social, lo político de lo económico. Sí. Inclusive todavía más, se nos vende por el lado del neoliberalismo como una culturalización. ¿Ya? Entonces, cuando la cultura se ha convertido en una mercancía y hablamos de industrias culturales, ¿no? Pero no nos damos cuenta de ese fenómeno, ¿sí? Entonces, como no nos damos cuenta de ese fenómeno, pareciese como si todavía estuviéramos viviendo una cultura en el sentido, vamos a decir, clásico del término, que era la cultura como la construcción de las sociedades para el gozo, para el placer, para las emociones, totalmente separado de lo económico. Claro. Hace como unos 3 o 4 años que nosotros tuvimos a Marta en el Centro de Estudios de Género, ya discutíamos, no así con esta palabra, porque esta palabra de americanización, de Bolívar Echeverría, es una palabra de los últimos 6 o 7 años, ¿sí? Ella no lo tenía tan claro en esa época. Ella lo que decía, le dice, ¿cómo es que muchas feministas latinoamericanas están ahora hablando de la economía de los cuidados? ¿Cómo es que estamos entrando
a la necesidad del campo económico, que nosotros siempre lo habíamos visto como marginado de las luchas feministas, ¿no? Veía la lucha social como esto, como relaciones humanas, o lo veíamos como una cuestión cultural, pero no nos habíamos adentrado a la parte económica. Quizá ella se encuentra con estas lecturas nuevas de Bolívar, porque en ese momento estaba diciendo, oye, ¿por qué tú ves, por ejemplo, yo veo a Bourdieu, que también lo analiza mucho, yo veo a Bourdieu traduciendo al campo de la cultura y de lo social el Marx del siglo XIX, ¿sí? Nada más que él 100 años después, ¿sí? Entonces, cuando estábamos en eso me decía, ay, dejarás de ser economista, porque cuando me la planteaba el hábitus y el campus y todo, decía, sí, eso es importante, pero tiene que tener una base económica. Entonces, esa base económica yo creo que es indispensable en este momento, porque es exactamente la que está fomentando la violencia. Ok. ¿Sí? Ok. Esas divisiones tan fuertes que ha traído entre los pobres y los ricos, entre el nivel de aumento de la pobreza, ¿sí? Y el nivel de aumento de la violencia, y ver a los cuerpos de las mujeres como simples trapos o como fáciles mercancías, porque tú ves todos los tipos de violencia que hay hacia las mujeres, tienen en el fondo un problema o de mercado laboral, ¿sí? O de cómo se han desplazado los hombres del trabajo productivo, ¿sí? Y no asocian el trabajo reproductivo. Claro, ¿Sí? claro. Pero el corazón de eso está ahí, ¿sí? Cuando tú me dices una violencia intrafamiliar, ¿qué es? Pues es un problema de trabajo reproductivo y trabajo productivo. Okay. Sí, yo diría que en algo disiento. Es cierto, hay una americanización terrible, el Me Too a mí me reventó desde el primer momento. Cuando sale el manifiesto francés, yo me sentí como que te hablaba. Entendida, sí. Pero tengo muy claro mi visión de México. Es decir, yo conozco México desde Chiapas hasta Baja California por mi trabajo de promoción cultural durante 5 o 6 años. Entonces, yo creo que hay una latencia, una pulsión en la joven mexicana, en la chica que crece, que viene también de su familia, que viene de un feminismo que no sabemos cómo se armó, pero está ajeno a la americanización así total, como ustedes dicen. Me parece que hay instancias en México que han hecho que las madres defiendan a sus hijas y las hijas a su vez vueltas madres, una cadena, ¿no? Por ejemplo, tengo en la cabeza, y perdón, quizás salgo un poco del tema, pero entiendo que México también tiene lo suyo y tiene un perfil que hace un feminismo específico de aquí, aun cuando esté tan influenciado en la clase media ilustrada, ahí sí, en la clase media ilustrada está la influencia americanista, pero en el pueblo mexicano cuento rápidamente una anécdota en donde yo tenía que hacer un curso, yo no sé si era en Guerrero, en qué zona olvidada de este maravilloso país, y entonces había una niña que se comportaba muy inteligente, que estábamos preparando, no sé si una escena, un testimonio de la comunidad, y que no llegaba. Entonces me dice, digo, pero esta chica faltó ayer, faltó, y no, dice, la madre la está cuidando. ¿Cómo que la madre la está cuidando? Sí, la madre la está cuidando. Entonces me voy a hablar con la mujer en un tejabán, y me dice, es que no puede salir, la tengo secuestrada. Dice, le digo, pero qué barbaridad, pero ¿por qué no viene a clases? ¿Por qué no viene lo que está sucediendo aquí es valioso para la niña? Me dice, es que ya la marcaron. Ya la estaban listas para ser secuestrada. Es decir, ya estaba marcada por un tipo que la había elegido porque la chica pasaba de la adolescencia, de la pubertad a la primera juventud, digamos, o la adolescencia, y eso es una cosa que sucede todos los días aquí en México. Y eso lo tenemos que ver. Entonces, estoy señalando algo que implica
ya me pongo así. Herencia genética, Sí. herencia de defensa, herencia de la familia y de una serie de cosas que hacen que esto sea una cuestión mexicana también. Hace que entonces las vidas sean Productos. pues productos, ¿no? Productos Mercancías, que puedes desechar. Mercancía que se claro. consume y se desecha. Sí. Entonces, lo que me parece que, y me encanta por eso el debate, porque lo que hace Marta Lamas es ponernos aquí a discutir sus ideas, Claro. y sobre todo porque no estoy de acuerdo que ella legitime la violencia. No encuentro en el libro claro que ningún momento en donde ella la legitime. Al contrario, lo que ella hace es matizar y decir, a ver, no todo lo que estamos haciendo en contra de la violencia es efectivo. Correcto. Es decir, ¿cuáles son los riesgos y los peligros del castigo? O sea, de pensar solo en términos de castigo. No dice que no se castigue, al contrario, y reconoce justamente, cita a Estefanía Vela, de qué manera nuestro sistema legal no permite que se den cauce a las denuncias. Por eso muchas mujeres no hacen una denuncia legal, porque saben de antemano pues que su situación no va a tener una solución, al contrario, ¿no? Y Digo, sí. lo que quiero decir aquí es que, esto no lo legitima. digo, no sé, No, Sí. y aparte, fíjate que, aunque dices de mí, la cuestión está aquí como diferentes espacios. El espacio es, ¿qué es lo dominante? Porque yo también, por ejemplo, defiendo muchísimo que uno analiza los feminismos, así como ustedes plantean, del norte, que tiene que ser Europa y Estados Unidos, de los feminismos del sur. ¿sí? Claro. Entonces, los feminismos nuestros en el sur, pues hasta África, Asia en alguna forma también se considera el sur, y nosotros, ¿no? Todos nosotros. Ahora, las formas en que hemos sido educadas las mujeres, tú me dices ahorita, me estoy presentando un balance de una chiquita de los últimos 3, 4 años en Oaxaca. En Nuevo León lo tuvimos. Seguramente. O sea, seguramente. en la historia de México, cuando tú analizas cómo se da la educación de las niñas en la historia de México, te vas a encontrar que depende de qué momento, ¿verdad? Y quién sea el del poder. Cuando el porfiriato, que el poder era de los militares, los militares escogían. Cuando el poder económico, el poder político y económico era de otros personajes, ellos escogen. Aquí en Nuevo León nosotros tuvimos violencia sexual fuertísima de las empresas. Cuando las empresas decían a las mujeres, mientras estén solteras, que estén en cervecería. En el momento en que se casan, para afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no se les permite. Entonces, como depende de la etapa histórica en la que estemos viviendo. Claro. Ahora, lo que yo quisiera hacer un comentario. Las chicas de hoy, más jóvenes, si tú dijiste no les encontrabas el nombre, yo digo son chicas producto de la sociedad de la violencia. Yo vivo ahorita con muchos estudiantes y que cuando los noto que no hablan, ¿sí? O cuando hablan y hablan, siempre hablan parloteando con ganas de como si yo los estuviera agrediendo. ¿Sí? Hay un síntoma en las juventudes Como defensivo. como defensivo. Y entonces la defensa son los silencios o el parloteo con las manos, lo que tú quieras y gustes, pero no te dicen nada. Es como una inquietud que se trae adentro y yo le decía, estos niños que nos llegan ahora a la universidad, que tienen 17, 18 años, hace 10 años los metimos a la casa porque no podían estar en los parques porque pasaban las ametralladoras. O sea, ¿qué pasó hace 10, 12 años en Monterrey? Entonces los tengo como universitarios y son víctimas, ya son niños nacidos en una sociedad de violencia. Entonces estas niñitas, lo que dice aquí cuando dices tú es una denuncia legítima, pues claro que es una denuncia legítima decir que estoy viviendo en una sociedad de violencia, pero el problema es darme conciencia de que estoy viviendo en una sociedad de violencia para decir si quiero vivir en ella o no. Ahora, y no necesariamente algo responder. que yo he percibido, pues ustedes también en la academia estando frente a alumnos, hace 10 años uno le preguntaba, hacía una pregunta en clase sobre, ¿qué saben del feminismo? ¿Son feministas? Nadie levantaba la mano, porque, y yo les decía, oigan, todos lo que están viviendo es gracias a las luchas previas que hay que reconocer, por estar el derecho a la educación, el derecho a una propiedad, el derecho al trabajo, bien remunerado, por supuesto, o sea, muchas cuestiones, ¿no? Y hoy ha habido un cambio total y una conciencia que les llega a las jóvenes de repente justamente quizá
por ese entorno de violencia en el que hemos vivido. Y algo que también hemos visto es la rabia, es decir, cómo encauzar sí, hay mucha rabia. Esa energía. Hay mucha rabia. Entre las feministas más jóvenes hay mucha rabia. ¿Les parece justificada esa rabia? Yo digo que sí. Claro que sí. La rabia es justificada. El problema es cómo es como una rabia. ¿Cómo encauzarla? Es como una rabia acumulada de todas las instancias que forman parte de nuestra historia femenina. Okay. Yo lo veo así. Yo veo como si estas chavas tan enojadas se hubieran hecho cargo de pronto de todas las instancias de sojuzgamiento, de injusticia laboral, social, estudiantil, familiar, de la comunidad, como si ellas se hubieran hecho cargo, están excedidas en rabia. Uno les da ganas de decir, bueno, bájale, ¿no? Vamos a criticar, a observar tales y cuales cosas. Pero lo que yo quería decir antes, cuando señalé todas estas instancias, discúlpenme, es que hay una memoria, y Lili se lo termina de señalar cuando dice, a 10 años, estas criaturas que ahora están cargadas de rabia, eran las chicas que estaban en medio de las balas y que sus padres aparecían, desaparecían y no sé qué otras cosas espantosas. Entonces también esta carga, no solamente este enojo que ellas tienen, es producto de una cuestión solo femenina. Que lo estaba marcando, ¿no? Es una cuestión social, es una cuestión de abandono, de orfandad, padres que tienen que salir a trabajar y que dejan solas estas criaturas, niños y niñas, claro, por largo tiempo en sus casas. Entonces, es una rabia acumulada que tiene un gran porcentaje, digamos, de lo que decía antes, la injusticia en lo femenino, ¿no? Pero está agravada aquí en México, por eso señalo el territorio, claro. Para mí es territorial la injusticia y la violencia aquí en México que ha sumado a esta rabia que observamos. Y lo observa Marta Lamas cuando dice, bueno, estas jóvenes despiertan a esa conciencia del patriarcado en un país donde eso está invisibilizado y normalizado. Entonces pareciera que... Sobre todo normalizado. Sobre todo normalizado, entonces bueno, por mucho tiempo también sus voces no han tenido resonancia en las diferentes instancias y eligen entonces, aprovechan pues las redes sociales para hacer público esta rabia, ¿no? Que es una rabia, fíjate, es una rabia de lo íntimo. Yo he comentado con otras compañeras de mi época y anteriores que decíamos, por ejemplo, a nuestra generación le tocó decir que lo privado es público, ¿sí? Y ahora, cuando yo digo, es que estas chicas dicen que lo íntimo es público. Wow. Sí, porque es muy fácil ahora la exhibición de los cuerpos, el discutir cuestiones muy íntimas, propias, que ya pasaron del ámbito entre mujeres y las pones en las redes sociales, ¿sí? Los chicos también lo hacen, ¿no? Entonces, eso también desgarra. Por eso yo creo que Marta cuando pone las preguntas es decir, a ver, te pones así, te exhibes para ponerte como una víctima de esta sociedad muy violenta en la que te ha tocado vivir, pero exhibes cosas en lo público que, bueno, mi generación no se atrevería. Bueno, no se atrevía en su momento. Y la anterior todavía, ¿ves? Porque, por ejemplo, yo comentaba con una maestra que decía, Ruiz dice, es súper revolucionario decir que lo privado es público. En mi época, ¿qué te esperas? En mi época no era así. ¿Ya? Uno no confesaba absolutamente nada de lo privado hacia lo público. Entonces hemos visto como una de las demandas del feminismo, por ejemplo, en este caso, la tercera ola, para las europeas, así es, que ha revolucionado y que nos ha dado un montón de prestaciones, si tú lo ves, la rabia de las chicas jóvenes, que es la palabra que se usa ahora, no la rebeldía, porque en mi época era rebeldía, ahora se usa rabia, la rabia de estas chicas jóvenes es un poco desinformada. Es a lo que invita un poco Marta, es decir, ¿por qué quiero que se nos paremos un poco? Porque hay una desinformación de para dónde queremos caminar, ¿sí?
Claro. Entonces, en tantos medios que tenemos, no escuchamos a las madres porque ya no las escuchamos. Y ahí tenemos la americanización, ahí tenemos los medios masivos, ahí sí, claro, ahí está esta instancia donde ellas con su rabia toman estos discursos que parecieran ser auténticos de ellas y no lo son. Pero bueno, por un lado sí es una rabia que tiene fundamentos. Sí. Pero ¿cómo encauzarla? O sea, la verdad es que yo lo pongo en la mesa porque somos académicas y de alguna manera vivimos esto en nuestras aulas. Entonces, ¿cómo encauzar esas rabias? ¿Cómo ir más allá del grito? ¿Sí? A mí, creo que abordando esto, yo creo que una de las cosas que Marta hace muy bien y justo nos ayuda pensando en las intervenciones que ustedes tienen como en sus manos como académicas, es esta revisión histórica, reinformarnos en dónde estamos, ¿no? O sea, no estamos sensibilizados a la historia en el país, yo diría que particularmente en Nuevo León, ajenos, y creo que eso también nos hace perder de vista, perder la sensibilidad, ser críticas con los discursos y los medios, que sí, definitivamente son masivos y abordan por todos lados, ¿no? Entonces, quisiera irnos un poquito un tema más adentro. En esta revisión histórica que Marta va haciendo de los movimientos feministas paralelos en contra de la violencia sexual y a favor de la libertad sexual, ambas causas feministas, como si fueran discursos que parecen encontrarse, ¿no? Desde la historia en cada movimiento, incluso en Francia también teniendo este dilema, estas dos partes, en Estados Unidos también, y bueno, pareciera que entre los discursos de las francesas y de las americanas, como que las mexicanas responden más a este discurso americano, ¿no? ¿Qué pensamos? Yo creo que no tanto, fíjate. No, yo estoy en de acuerdo un poco con Coral. Cuando tú tienes un feminismo más académico o un feminismo más de clase media, analizas las dos posturas, porque la verdad, la postura que nosotros llevamos de Gane a partir de Pekín es libertad sexual. Las francesas. Es a partir del 95, la lucha que se da a nivel internacional, es decir, derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué significan? O sea, los traducimos en derechos sexuales y reproductivos porque esa era la norma internacional con la que podías entrar. Pero realmente lo que estaba subsumido era esa idea de una libertad sexual con responsabilidad, porque ya había mucha información acerca de cómo hacer los controles natales. O sea, ya habíamos trascendido a la idea solamente de ver el sexo como reproducción. Y ya en esa generación, por ejemplo, llegar al 95, pues desde el 75 ya venías viendo que había muchos anticonceptivos, muchas formas de trabajar el tema, había mucho más información del erotismo, ¿sí? Entonces ya ibas como viendo la sexualidad en avances, ¿sí? Entonces llegar al 95 se tradujo en derechos sexuales y reproductivos y fue el GANE y fue el pleito por las iglesias, pero los estados asumen la responsabilidad. Pero lo que estaba en el fondo para mí era libertad sexual con responsabilidad, detrás de los derechos, ¿no? Y entonces fue cuando se lanzan todas las campañas a favor de que conozca los anticonceptivos, a favor de un uso adecuado de la libertad sexual, planeación ¿sí? familiar. Pero no contábamos, y eso sí hay que aclararlo, porque en los 12, 14 artículos de Pekín hay nada más 1 o 2 que dicen, bueno, ¿qué pasa con las niñas en situación de guerra? ¿Sí? ¿Verdad? Y nomás un rengloncito, todos los demás rengloncitos eran que las mujeres no estén en situación de hambre, que haya mayor niveles de educación. Peleamos ahora, vamos a pelear de 95 para acá por la educación superior. Ya la primaria y la secundaria de una u otra manera están cubiertas para las mujeres, ¿sí? En general, no, y es verdad, México lo tenía cubierto, América Latina en general, en esos promedios, cuando uno analiza los datos de las mujeres en el desarrollo, el 95, México quedaba muy bien parado. Yo creo. ¿Verdad? Pero nomás había un rengloncito que decía así, niñas y niños en situación de guerra.
Pero a partir de que Sí, del 95 se destapa el mundo a una lucha otra vez militarizada. Sí, es cierto. Yo creo que la mesa da para que pensemos también a futuro, no solamente qué ha pasado en diversas instancias con encuentros y con todo lo que hemos trabajado desde el feminismo, y proponernos, por ejemplo, mientras tú hablabas, Liris, donde coincido con lo que ambas han dicho, pienso que cómo parar la rabia, cómo bajar la rabia, cómo encontrarnos con estos dos discursos, ¿no? Por un lado la influencia americana y por el otro las francesas dicen qué bonito que es el requiebre, ¿no? El requiebro y toda esta cosa tan juguetona, ¿no? La seducción. ¿Cómo hacer coincidir? A mí me preocupa mucho esta instancia de que tú planteabas, ¿no? De cómo imbricar, cómo construir un discurso quizá más amigable, más amigable. ¿Cómo más amigable? Incluyendo a los hombres, por favor. Totalmente. Claro. ¿Sabes que esa es una preocupación? Para mí también. Tremenda, y el tema es algo que provoca mucho silencio y mucho miedo en los hombres porque no saben cómo responder o dónde están parados. Porque son los malos de la película en este momento. Por lo general, pero bueno, realmente también... Son los malos. También. Sí, son los malos, pero sí... lo que no se cuestiona justamente es, más allá de esto, las relaciones verticales de poder. Entonces, realmente, yo también, cuando leo a las francesas, bueno, pues me atrae, me llama, y por supuesto, el juego de la seducción puede ser muy interesante, pero ¿qué sucede en este país que está en una situación, digamos, de violencia, en donde esa seducción y ese derecho a importunar del que hablan las francesas, pues es un importunar que lleva a la muerte. Entonces, en este país. Entonces, esto nos obliga a una discusión mucho más, a tejer más fino en esta discusión, porque no es una cuestión binaria en donde las francesas no hay que leerlas y hay que aceptar esto, no, es que claro que es deseable este juego entre iguales, y el ejercicio pleno de la libertad sexual de las mujeres. Pero en este contexto de nuestro país, ¿cómo estamos ahí? Sí. Yo creo que es diferente. Pues es una ventaja. Es que debemos aterrizar eso. Yo te voy a decir que hace de unos 3 años para acá, al menos en mi universidad, la preocupación de los varones jóvenes por entender el género ha sido de 0 a 1000. ¡Qué maravilla! Y en los hombres profesores también. A partir de que salió este tema, ¿sí? Como que hay una sensación de que atrasado estoy en los temas que están siendo importantes para mis estudiantes, hombres o mujeres, ¿sí? Por un lado. Pero por las autoridades, exactamente lo que dice Marta, por las autoridades que tienen el poder de mando y que tienen la capacidad de gestión, ¿sí? Están saliendo unos... ¿Cómo diría? Unos reglamentos, ¿sí? Protocolos. Unos protocolos de lo más, digamos, inoportuno y de lo menos práctico. Okay. Son prácticos para la defensa de la gestión. Claro. Para la defensa de la gestión resultan prácticos los protocolos, pero realmente los contenidos de los protocolos, ¿sí? No satisfacen a nadie más que a la gestión, que como que se queda ahí un poco en el conservadurismo. Pero los profesores... Muchos dicen, oye, yo estaré en la lista y yo me comporto así. A ver, claro, yo esto otro. Sí, muy bien. Me gustaría que hablaran un poco de esto de los protocolos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no creo haber leído el protocolo de mi universidad. Bueno, a mí me interesa tanto este tema y poder hablar de él porque soy académica, pero también soy gestora, o sea, pertenezco a esta instancia administrativa también de la que tú hablas. Para nosotros había una preocupación que sentíamos en el ambiente
de cierta violencia de género que no quedaba resuelta en la universidad. O sea, nuestra preocupación era cómo aseguramos un ambiente seguro para quienes vienen y estudian aquí y para quienes vienen a trabajar aquí. Y un ambiente seguro es que uno pueda caminar tranquilamente o ir a clases o trabajar sin sentir que hay una amenaza o salir en la noche. Eso estaba en el ambiente y hubo un par de profesoras con sus alumnas que empezaron a trabajar en este protocolo, revisando protocolos. Ahora, ¿qué es un protocolo? Porque también son palabras muy rimbombantes. Es una guía de uso, una guía de acción, nada más. Es decir, a ver, en caso de algo, ¿cómo procedo? O sea, ¿qué hago? Entonces, bueno, gracias al trabajo de profesoras y alumnas, pues nosotros pudimos contar con una guía de acción. Es una guía de acción. Una guía de acción que quiero decirles también que nos rebasó en el sentido de que se destapó un tema que había estado soterrado, ¿sí? Y que de hecho no había sido ni siquiera considerado existente en las universidades, al menos aquí, o al menos en donde yo trabajo. Sí existía, no es que no existiera, pero digamos no había una legislación clara en términos de cómo procedemos. ¿Qué hacemos con todo esto? Porque el acoso, a diferencia, y eso lo dice la Suprema Corte, a diferencia del robo o del golpe, no hay evidencia. Claro. Está en una zona muy gris. Pero es repetitivo. Pero es repetitivo, hay una cuestión de poder y no necesariamente es violento. Es decir, no necesariamente hay una violencia física, claro, o un abuso de poder en donde yo te hago creer que tú quieres Es decir, hay una sujeción, en efecto psicológica, no solamente física. Es algo realmente, y la sexualidad pues está en una zona realmente gris. En nuestro caso fue todo un esfuerzo y tuvimos todo el apoyo de la universidad para adaptarlo y trabajarlo. Evidentemente, a la hora de llevarlo a cabo, pues hay que revisar y corregir cosas, porque nada es perfecto. Pero la idea es justamente tener una guía de acción, y lo pongo aquí porque hay preguntas que nos surgen. Es decir, sí, son guías de acciones en donde nosotros estamos resolviendo casos, pero no nos podemos quedar ahí. Vamos a ir mucho más allá, a la educación, a la sensibilización. No se trata de castigar, se trata de educar. Cómo despertamos y ampliamos la conciencia de nuestras alumnas, de nuestros alumnos, de nuestros colegas profesores, es decir, sobre este tema. Pregunta, ¿el protocolo incluye estrategias preventivas o de acción? Pero hay un punto de partida que sería interesante. De prevención y los protocolos se hacen después de que si hay o no leyes. Y a mí me preocupa porque, por ejemplo, en una definición que se da aquí, el acoso parece como un delito. Ajá. Entonces ya hay una ley. Los protocolos son para, como dices tú exactamente, Inés, prevención sobre todo. Formas de actuar. Sí, formas de actuar, por eso. Pero formas de actuar, pero después de que ya hay una decisión. En respuesta, vaya. Sí, es como exactamente. De que hay una decisión jurídica, ¿sí? De si lo consideras o no un delito. Ok. Ajá. O sea, en la escala jurídica hay diferentes, por eso son palabras que usa la escala jurídica para determinar. Sí, que lo dice Marta. Lo dice Marta. Entonces, abuso es una cosa, claro, acoso es otra, hostigamiento es otra. Pero te fijas, entonces en el discurso jurídico, que también es otra cosa que se tiene que analizar, y a mí me parece muy importante que Marta lo diga, las feministas tenemos que analizar el discurso jurídico. Así es. Y cómo nos ha llevado el discurso jurídico en su lenguaje, ¿sí?, a caer en situaciones de dar por hecho que son delitos. Ajá. Cuando realmente a lo mejor no son delitos. Claro. Por eso el debido proceso, por eso la idea de un comité plural y gente trabajando. Por eso es tan cuidado y tan lento todo esto. Vamos, es importantísimo trabajar en este tema. Sin embargo, en el marco de las instituciones universitarias, pues no son la ley. Es decir, tienes tú que resolver un caso
con los reglamentos de tu universidad. La cuestión de denuncia jurídica es aparte. No, pero obedecemos a eso. Eso es lo que yo te Claro, claro. Obedecemos a un planteamiento nacional, a un planteamiento de la sociedad en la que vivimos. Nos urge. ¿Sí? Entonces, yo te digo esto porque, mira, yo he tenido experiencias no por el problema sexual, ¿verdad? Pero sí experiencias en cómo cuando hay sociedades que quisieron hacer un cambio de modelo, que es lo que queremos hacer nosotros, espero del año que entra, nomás estoy esperando que entre López Obrador, ¿verdad? Porque la propuesta es que nos miremos de otra manera, que nos hagamos las preguntas de otra manera, ¿sí? Por eso este libro también resulta muy oportuno para nosotros en el plano de la sexualidad, porque ¿cómo te haces preguntas para decir quiénes son los que realmente son víctimas y quiénes son los victimarios? Sí, ahí está la cuestión. Entonces, nosotros hemos llegado a caer, como tú decías hace rato, los victimarios son los varones, entonces ya está, hay una ley ahí casi que dice, ay, no, ustedes, pero ya hay en el imaginario colectivo, ¿sí? Que viene de lo social, una idea de juzgar. Las mujeres por ser, entre comillas, las débiles, las que están siendo más acosadas. Eso no significa que no haya hombres acosados, también hay, ¿no? Pero digamos, lo ves como en tendencias en la Sí, es el problema del binarismo perverso. Bueno, exactamente. Porque entonces, el binarismo siempre... te vas por los grandes números, ¿sí? Entonces también en la tendencia nos vamos por el lenguaje jurídico. Yo decía, cuando Marta dice que la americanización es un lenguaje muy jurídico, todos llevan a los tribunales. ¿Sí? Sean universitarios, sean con el juez. Sí, exacto. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, esa cultura de llevar todos los tribunales, ya sean realmente efectivos, porque aquí también hay otro detalle, no funcionan para nosotros, ¿verdad? No hay esa costumbre, entonces ahí estamos teniendo un problema de atoro, ¿no? Entonces, muy grande, porque tú puedes, mira, hace 10 años tú decías que las mujeres denuncien, cuando la ley del 2007, que hablamos de la ley de acceso a una vida libre de violencia, se tipifica una serie de violencias hacia las mujeres, ¿sí? En ese momento, en el estado de Nuevo León, había como 40,000 denuncias, ¿sí? Porque se promovieron las denuncias. ¿Y cuántas se resolvieron? ¿Cuántas se resolvieron? Una. Bueno. ¿Y por eso cuando dicen ¿y por qué no denuncian? Es que se sabe perfectamente que no tiene caso denunciar. Es terrible eso. Sí, pero también los jueces y los hombres que reciben las denuncias saben que no tiene caso. Lo lamento, pero yo he dado cursos en Michoacán a policías y hemos trabajado la equidad de género con hombres y mujeres y las respuestas, tanto de ellas como de ellos, son muy curiosas. En Morelia, en Michoacán, la denuncia, el oficial a cargo, digamos, la recibe con cierta risa. Lo hemos teatralizado, incluso ficcionado, y entonces dicen, bueno, sí, yo la anoto, señora, acá va a estar su denuncia, pero por favor, en 8 o 10 días venga a refrendarla. No regresa nunca. Y mira, me hacen la teatralización, ¿no? Rompen el papel, los chavos que están haciendo, pero espera, rompen el papel y dicen no va a regresar. ¿Por qué? Porque se volvió a juntar con su marido, o con su compañero, o con su concubino. Con esto estoy diciendo, y creo que es lo que nos falta todavía, que los absolutos no existen. Lo decíamos hace un rato. Es decir, la niña no es perfecta, le encanta la seducción con el maestro. El amado y el amante, desde los griegos, ¿no? Esa vinculación erótica que me parece que estamos eludiendo un poco aquí, ¿no? Y que yo quisiera poner en la mesa también. Yo sé que son muchos los elementos, pero es muy importante. Yo solo quiero poner en la mesa que el patriarcado no se trata de hombres, es un sistema desde el cual estamos todos, hombres y mujeres. Y yo soy tan cómplice del patriarcado como un hombre. Por eso la educación es, bueno, no sé qué otra manera, pero como estoy en una universidad, pues pienso, esta es la vía que yo tengo. Es la sensibilización y la alerta y la ampliación de conciencia de todos, o sea, de hombres y de mujeres, pues.
en ese sentido, porque en efecto, pues, ¿cuál es el mandato? Vemos los anuncios, justamente, ¿verdad? Pareciera que no puedes vender una cerveza si no hay una mujer al lado, o una cama, o una llanta, si no hay una mujer al lado sexy que la venda, ¿no? Con unos senos y toda la cosa. Así es, ahora el mandato, justamente, si las feministas de los años 60 y 70 era quemar brasieres, pues ahora es pues el mandato de enseñarlo todo, ¿no? Entonces sí, en efecto, pues uno tiene que cuestionarse dónde está parado, ¿no? Pero sí hay una estructura más allá de estas voluntades individuales que es la que nos gobierna y esa es la que tenemos que poner encima. Creo que nos detenemos mucho en chivos expiatorios y en nombres de personas particulares cuando el problema es enorme. Es enorme. Y es estructural y es cultural. Es estructural, es cultural de una manera impresionante, es político y es económico. ¿Qué es lo que está? Es económico porque la mujer gana menos. Es político porque la mujer no ocupa el espacio público igual que el hombre. Es decir, pero mira, implica una cosa todo. Que Marta pone en alerta es que nosotras, aún diciendo, por ejemplo, en esta cuestión de los estudios de género, cómo las instancias oficiales, llamémoslo gobierno, llamémoslo organismos internacionales, se apropian de los discursos. ¿Sí? Entonces nos dan un giro, y entonces dice, tendríamos que tener cuidado, porque ahorita, por ejemplo, premias a mujeres que dicen que están trabajando los temas de violencia. En el Nuevo León van a premiar así, ¿sí? Para ahora los premios cívicos y esas cosas. O la otra, quieres que en todos los municipios haya una unidad de protección a las mujeres víctimas de violencia. O sea, ¿cómo traslada a la parte de las políticas públicas, ¿sí? El discurso nuestro, pero un discurso que lleva otro giro, Claro. ¿sí? Claro, El giro de la victimización, el giro de que tengo que cuidar a las mujeres. Yo les voy a hacer, en las alcaldías van a hacer eso, están creando en las alcaldías en el estado de Nuevo León, en toda la figura esta que tenemos de nuestro gobernador y compañía, ¿no? Ahora, quieren que en cada municipio exista una unidad violeta. Voy a hacer una pequeña... Entonces te digas cómo... Nos están robando. Yo creo que ese tema vale entrar bien, tanto repasar un poquito el discurso jurídico de Nuevo León y México, de estas categorías de delito y cómo están penalizadas, tanto de las fuerzas ajenas al feminismo que están usando nuestros discursos. No, lo que pienso es que hemos llegado a unos elementos de juicio tan interesantes que debiéramos hacer dentro de lo que hablas tú del protocolo, de lo que hemos hablado en todo sentido. Creo que debiéramos hacer como un camino posible desde esa chica enrabiada, ¿no? Desde esa chica enrabiada a todas las instancias que estamos viendo que la victimizan, se victimiza y al mismo tiempo las posibilidades de un encuentro liberador y democrático. Para ellas y para ellos, que veo también que hay un desconcierto con estos temas. Yo veo a mis colegas realmente desconcertados, no saben ya cómo hablar conmigo. Creo que esto necesitamos hablarlo. Y no somos una sociedad que lo hable. Y entonces estos poderes de los que hablas, Lidice, se apoderan del discurso y lo mutilan, y es perverso, porque de nuevo nos dejan mudas y mudos, ¿no? Bueno, ¿no? Vamos a cerrar quizá un minutito cada una que nos dé sus puntos a seguir trabajando y a seguir cuestionando. Mira, yo diría esto. ¿Cómo conducir la rabia? Uno, estoy de acuerdo totalmente en que tenemos que buscar puntos de encuentro. Segundo, no menospreciar la ley, porque la ley nos forma un estado de derecho, ¿sí? La cuestión es cómo se usa la ley o cómo perfeccionar la práctica de estas, ¿no? Y tercero, sí, una recomendación que es lo que invitan en el libro de Marta, a que el tema es el acoso, porque es el que está ahorita en la palestra, ¿sí? Pero ver cómo los movimientos se tienen que ver, así como decía un poco ella, por regiones, porque yo veo ahora, puedo decir todo lo que no me guste en YouTube,
pero cuando veo el nivel de mujeres que llegaron a la política en Estados Unidos y el tipo de mujeres que llegaron, me sorprende. 90 mujeres van llegando a las elecciones de hace una semana, y entre ellas han llegado mujeres indígenas, mujeres latinoamericanas, mujeres extranjeras, o sea, del Medio Oriente. Entonces digo yo, el movimiento les cayó perfectamente en ese territorio. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, vamos a ver entonces en el territorio nuestro cómo nos cae, qué nos cae o qué tenemos que construir. Muy bien, muchas gracias. Por allá, ¿quieren cerrar? Bueno, yo primero estoy encantada de estar aquí. Y agradezco la verdad la oportunidad, porque pues estamos en esta misma ciudad, compartimos intereses y luchas, y bueno, pues yo no había tenido yo la oportunidad de un espacio así es que en principio lo agradezco. Y yo creo que el libro de Marta Lamas es muy importante porque es muy importante hablar, es muy importante debatir, es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitamos encauzar y ver caminos liberadores para todos, hacer un mundo más vivible, que no merecemos eso, creo yo. También, así como el Me Too ha traído, digamos, en una cuestión muy positiva, a estas políticas fantásticas que ahora están pues arriba, ¿no?, en la palestra, también ha tenido regresiones que a mí me preocupan, estos poderes absolutos totalitarios de políticos terribles. Entonces, siempre estamos al filo también, ¿no? Sí. Al filo. Entonces, bueno, ¿qué nos depara? Es una pregunta muy pertinente para ver qué va a suceder con nosotros. Pero, en efecto, nosotros creo que estamos aquí para ver un camino liberador, pues para quienes nos rodean. Muchas gracias. Bueno, yo coincido plenamente con Inés. Para mí la heterogeneidad es un desafío, y la heterogeneidad de los combates, de las luchas, del activismo es un desafío. Desde diversas instancias hay que incluir y hay que incluirnos. El libro me parece muy bueno, me parece que lo que dice Inés y lo que ha dicho Lili se coincide plenamente con mi propia lectura. Creo que es muy importante y que qué bueno que esté en este momento de cambio, de transformación, para que nos dé pautas para el futuro. Me parece importantísimo el libro porque nos convocan, ¿no? Hemos sido convocadas por el libro, hemos sido convocadas por esta situación terrible que es la violencia sexual, y que significa todo lo que de alguna manera Marta desarrolla. Pero más allá de eso, me felicito y consigo que la heterogeneidad es el camino para encontrar quizá un proceso común. Creo que está bien que lo veamos desde la rabia, desde la sexualización a veces, desde la justicia social, desde lo económico, desde lo político, desde todas las instancias, y que podamos, con todos estos elementos tan disímiles aparentemente, encontrar un camino que vaya desde esas niñas enrabiadas, como dije en algún momento, hasta protocolos y funciones y cuestiones, digamos, de carácter político y jurídico correspondientes, para que podamos en el futuro dejar de ser hombres y mujeres enfrentados como si perteneciéramos a dos humanidades, a dos razas. Y para mí esto es lo más importante, poder encontrar el camino de hacer la lucha juntos, dialogar, y que la construcción del género sea finalmente un resultado de hombres y mujeres. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí, por todas sus participaciones. En verdad les agradecemos y Levadura está fascinada de tenerlas aquí. Muchas gracias. Gracias. Muy bien.